Buenas noches, bienvenidos, bienvenidas. Gracias por sintonizar Brotes Verdes como cada lunes por la noche aquí en la pantalla de C5N. Es una semana especialmente crítica para la economía y lo que está leyendo en este momento el poder, lo que están leyendo en el gobierno, lo que están leyendo en las empresas, es lo que tenemos extractado acá. Son las 111 páginas del reporte del staff del Fondo Monetario que se conoció hace apenas un par de horas, ya entrada la noche aquí en Buenos Aires. Lo que marca este staff report, el reporte que aprobó el directorio el viernes y que recién hoy se conoció, algo realmente inédito, que demore tanto. Primero, el tiempo entre el aviso de la aprobación y la ratificación del directorio y después la difusión del contenido de ese reporte, lo que marca es que está habiendo problemas severos en la relación entre el Fondo Monetario y la Argentina. Y el reporte, al menos en una primera lectura, repito, de 111 páginas llenas de cuadros y de consideraciones políticas y económicas por parte del staff, lo que marca es que hay una presión redoblada por parte del Fondo Monetario en contra de tres aspectos de la política económica, concretamente en contra de la posibilidad de que más gente se jubile, de que los jubilados sigan viendo ajustados sus haberes por inflación. Los de la mínima por lo menos vienen empatando, los demás de la mínima vienen perdiendo, como en la guerra últimamente. Sobre las tarifas, que el Fondo Monetario quiere que se suban a un ritmo mucho más acelerado. Y sobre el gasto social, algo que puntualiza concretamente y de modo hasta ahora nunca tan explícito. Tengo tres extractos de este reporte que, repito, hace un par de horas nada más difundió en Washington el Fondo Monetario, que dan cuenta de hasta qué punto escaló esta tensión. El primero habla justamente de los subsidios a la energía. Dice que en abril se va a emitir una nueva resolución con el objetivo de llevar las tarifas de los usuarios residenciales de altos ingresos a la recuperación total de costos a partir de mayo. O sea, para eso dicen hay que aumentar las tarifas en un 85 a un 90%. Después aumentar además, en términos generales, 31% en mayo, las tarifas tanto para los municipios, que van a repercutir obviamente en aumento de impuestos municipales, como para los comercios. Y además de esto, un aumento para equiparar con los costos que se va a completar en agosto y en noviembre para los sectores que el fondo considera no deberían tener ningún subsidio. Este es el punto menos polémico, imagínate, de los tres más críticos que destaca el informe de 111 páginas del fondo, este es el menos polémico. Y aún así, cuando uno podría decir, si lo sigue al exministro Martín Guzmán, los subsidios a las tarifas son pro ricos, los que los reciben son gente de mayor poder adquisitivo, aún así, una parte de los que van a ver incrementadas sus tarifas, ahora de modo más acelerado por esta exigencia del fondo, pertenecen a la clase media, no precisamente a la élite ni tampoco a los sectores más acomodados. El segundo punto es el relativo al gasto social. Y ahí, fíjense, nosotros desde el año pasado venimos diciendo el fondo se va a meter cada vez más en el detalle de la gestión cotidiana. Acá, con número de personas, y muy preciso, el fondo dice que deben continuar los esfuerzos para hacer más focalizado el programa Potenciar Trabajo, o sea, sacárselo a una parte de los que lo reciben. ¿Qué dice el fondo? Que ya se suspendió a 97.000 solicitantes de este programa, del Potenciar Trabajo, que se espera que otros 400.000 durante este año vuelvan a ingresar al mercado laboral y que otros 500.000 se reinscriban en la escuela, o sea, dejen de percibirlo. Estamos hablando de un universo de más o menos 1,5 millones de personas. El Fondo Monetario, repito, frente al aumento de la pobreza que, por ejemplo, el INDEC dio a conocer la semana pasada, lo que dice es hay que recortar las transferencias que intentan paliar los efectos de esa pobreza. Como si esto fuera poco, diría un vendedor ambulante, el fondo también se mete con la última decisión del gobierno, concretamente la moratoria previsional. La llama una moratoria previsional sorpresiva y sin financiamiento garantizado. A esto se refiere en el punto 13
del reporte conocido hoy, que dice esto. Las estimaciones independientes sitúan el costo de la moratoria en menos del 0,2% del PBI este año y el doble el año que viene, si se supone que 800.000 beneficiarios entran al nuevo régimen de moratoria. Por lo tanto, dice, y acá fíjate cómo anticipa algo que el gobierno todavía no anunció, por lo menos abiertamente, dice, para hacer frente a estos costos se están haciendo esfuerzos para emitir un decreto y reglamentos de aplicación, o sea, una resolución reglamentaria de la ley que aprobó el Senado, que convirtió en ley, la única ley que aprobó el Congreso en las sesiones extraordinarias. Bueno, dice, va a haber una resolución para restringir la entrada en la moratoria a aquellos con mayor necesidad. Esto es algo que yo les conté aquí hace algunos meses. Conversó en su momento Silvina Batakis, ministra fugaz durante un mes a mediados del año pasado, cuando le tocó reunirse con Kristalina Georgieva. En un diálogo, en aquel mes, repito, en breve interregno que ocupó Silvina Batakis el sillón del quinto piso de Economía, Kristalina Georgieva les dijo, nosotros creemos que las jubilaciones tienen que ser para los más vulnerables. A lo cual Silvina Batakis creyó entender mal, dijo, ah, bueno, nosotros también, pero se quedó pensando. Y Georgieva le dijo, ah, ¿sí? A lo cual la entonces ministra dijo, sí, estamos de acuerdo. ¿Por qué? No, porque nosotros pensamos solamente en los más vulnerables. Que todos los demás no se jubilen en caso de no contar, en este caso, con la cantidad de años necesarios de aporte. Pero no que tengan una jubilación menor, que directamente no se jubilen. Son los 3 puntos más críticos que destaca este informe, que repito, se acaba de difundir con una extraña demora por parte de las autoridades del Fondo Monetario Internacional. Pero da cuenta de hasta qué punto el fondo aprieta y empieza a ahorcar en condiciones en las cuales la economía argentina no puede defenderse, porque la sequía terminó de enterrar cualquier perspectiva de plantársele al Fondo Monetario, salvo que se decida directamente desconocer el acuerdo o dejar de pagar lo que se comprometió a pagar el gobierno argentino el año pasado, como proponen ya algunos economistas que no son ni de izquierda, ni que responden a los gremios, ni mucho menos, como por ejemplo Manuel Álvarez Agis, el director de la consultora P×Q. Es un momento especialmente complicado para que el fondo reclame recortes de programas sociales o recortes de jubilaciones, porque la semana pasada el INDEC dio a conocer un número de pobreza realmente alarmante. Casi 19 millones de personas, de los 46, casi 47 millones de argentinos que cuenta el INDEC, son pobres. 6 de cada 10 niños lo son, cada vez tiene más prevalencia entre los sectores más jóvenes, especialmente entre las mujeres jóvenes, pero ese 39,2% de pobreza que informó el INDEC para la segunda mitad del año pasado, si se desagrega por trimestre, ya está por arriba del 40% en el último cuarto del año 2022, y en este momento, como durante el primer trimestre subió 10, 15 puntos más que el promedio de la inflación, la canasta para no ser pobre, ya estamos cerca de los 42 puntos. Esto se ve en este reprocesamiento que hizo la consultora Exquanti. La semana pasada les mostré algunos números de este grupo de investigadores, pero acá, si me acompañás, lo que se ve es cómo se completó la imagen que la semana pasada yo les mostré y les decía al final del editorial. Es una B corta perfecta, la B corta de Sergio Massa. Porque acá, donde empieza su gestión el ministro, la pobreza estaba en baja. Llega en el primer trimestre del año pasado a tocar fondo y ahí empieza a subir. Y fíjense cómo este último dato, el del 40,6 según Exquanti en el último trimestre del año pasado, termina de completar esta B corta, que no es precisamente la de la victoria, ni en términos electorales ni en términos políticos, para un gobierno que se proponía justamente revertir los efectos regresivos de la política económica de Mauricio Macri.
Hay otro cuadro de esta misma consultora que para mí es todavía más preocupante. ¿Cuánto salvan las transferencias a los sectores más pobres de la Argentina la indigencia, y especialmente la indigencia entre los chicos, o sea, el hambre infantil? La semana pasada se murió una beba de 3 meses en la Plaza de Mayo. El jueves, se supo durante el fin de semana, se murió una nena de 6 en Salta esperando ser atendida en un hospital en el que cobraban 1.500 mangos el turno, los coleros que copaban la atención de ese hospital. No parece ser el momento para recortar la ayuda social como recomienda el Fondo Monetario, pero si uno mira este cuadro, es todavía menos el momento de hacerlo. Fíjate lo que muestra. La indigencia que trepó violentamente en 2020, pero que luego empezó a caer por justamente las ayudas que dispuso el gobierno, que superaron los aumentos de los alimentos, por lo menos en 2020 y 2021, ahora volvió a incrementarse. Pero lo que marca la línea roja es dónde estaría la indigencia si no hubiera subsidios. Fíjate, en el 2020 aumenta, pero aumenta hasta acá. Si no hubiera habido la ayuda que desplegó el Estado durante la pandemia, habría llegado hasta acá, hasta cerca del 20% el hambre en la Argentina. Fue de más o menos la mitad, 12 y pico por ciento en aquel pico de 2020. Después bajó, ahora está subiendo de vuelta, está en el promedio del segundo semestre en el 8%. Pero fíjate, en el último trimestre venía, acompáñame acá y si es necesario sacar el grafo porque es importante que se vea esta barrita. En el final del año pasado, la indigencia marca 7,9%. Si no hubiera subsidios, si no hubiera programas sociales de asistencia a los más pobres, sería 5 puntos mayor, 12,9%. Más de un 50% más de gente pasando hambre. Y esto, que es lo que no muestra el informe del Fondo Monetario, no es solamente lo que propone el Fondo Monetario, es lo que dicen algunos de los referentes de la oposición, algunos de los presidenciables, como Javier Milei, como Patricia Bullrich. Lo dicen abiertamente, yo el día 1 saco todos los subsidios y los planes sociales. Y con esto hacen campaña, obviamente, entre quienes, al no recibir una asistencia de este tipo, pero al trabajar por un sueldo de hambre también, consideran que la responsabilidad de sus penurias pasa por la de quienes están inmediatamente un escalón abajo en la sociedad. Obviamente funciona, ha funcionado en otras épocas, ¿no? Como dijo el presidente. Es en este contexto que el gobierno en pleno se trasladó, o al menos sus principales factores de poder en la gestión, se trasladaron a Washington la semana pasada. Allí estuvo el ministro Sergio Massa, ahí se lo ve en la imagen con Janet Yellen, la secretaria del Tesoro de los Estados Unidos, la ministra de Economía de Joe Biden. Y se dio, en el marco de la visita del presidente al presidente norteamericano, pero especialmente en el marco de la discusión con el Fondo Monetario, que está a 3 cuadras de la Casa Blanca y a 4 del Departamento del Tesoro, para que apruebe la revisión del acuerdo con Argentina y libere 5.400 millones de dólares que inmediatamente fueron, el mismo viernes pasado, a pagarle al propio fondo. ¿Cuál es el problema? El año pasado, Argentina recibió del fondo un poco más de lo que le tenía que pagar por el empréstito récord que tomó Mauricio Macri en 2018. Este año, en cambio, va a recibir menos, o sea, se van a hacer pagos netos a Washington, en un contexto en el cual la peor sequía en lo que va del siglo XXI va a recortar la llegada de dólares al país entre 18 y 19 mil millones de dólares. ¿Quién manda en el Fondo Monetario? Si ustedes ven brotes verdes, lo saben. Estados Unidos cuenta con el 16% del poder de voto, que implica que tiene poder de veto, porque las decisiones importantes se toman con el 85%. Estados Unidos, en consecuencia, tiene a la Argentina
sujeto en un contexto en el cual, además, las internas dentro del gobierno no permiten una inserción lo suficientemente inteligente como para jugar con las distintas potencias en distintas ocasiones y, de algún modo, maniobrar en este contexto de tan severo condicionamiento por parte de la deuda. Ahora, ¿qué es lo que hizo que Argentina esté tan condicionado? Bueno, por un lado, el propio préstamo inicial de Macri, pero por otro lado, la dinámica de estos últimos 3 años en los cuales no hubo sequía, pero sí estuvo el yunque del Fondo Monetario. Un grupo de economistas rosarinos que seguimos aquí mucho, es el Mirador de la Actualidad del Trabajo y la Economía, MATE, publicó hoy su informe mensual donde hace eje en algo sobre lo cual el kirchnerismo está estudiando en detalle lo ocurrido en estos años para discutirlo, ya no se sabe si en campaña o puertas adentro, con el sector que responde a Alberto Fernández. Cuestionan duramente desde las cercanías de la vicepresidenta a dónde fueron los dólares que se obtuvieron por exportaciones en estos últimos años. Y en eso hace foco justamente este trabajo. El año pasado, este año que vivimos bajo la tutela del fondo, el superávit comercial fue de más de 5.600 millones de dólares. Pero la salida, por distintas razones, fue de 19.000 millones. ¿Por qué? Bueno, por un lado, por los servicios que se pagaron al dólar oficial con dólares del Banco Central y que en algunos casos sospechan cerca de Cristina pueden haber sido inflados por empresas que querían hacerse de dólares al precio oficial. Pagos de deuda pública e intereses, algo que también es herencia del gobierno de Macri porque no solamente paga deuda el Estado Nacional, sino también las provincias que se endeudaron en dólares durante esos años. Pagos de deuda privada e intereses por 3.200 millones de dólares. Esto es uno de los más severos cuestionamientos que se le hacen a Miguel Pese desde el kirchnerismo, porque dicen las empresas pagaron demasiado de la deuda que también tomaron en el exterior durante la gestión previa y eso les costó a todos los argentinos los dólares que hoy faltan para sostener nuestra moneda y evitar justamente el descalce que genera, entre otras cosas, la inflación arriba del 100%. La fuga privada y otros componentes completan la lista, que ¿cómo se salvó? Con soluciones transitorias. Exportaciones cobradas por adelantado, en acuerdo con algunas empresas, retraso en el pago de importaciones, que es algo por lo cual están pataleando los economistas de la oposición. Dicen, nos están dejando deuda flotante, a eso, así se le llama en la jerga económica a esa deuda, a lo que se impaga, lo que se deja de pagar o se patea para adelante, pero que hay que pagar. Endeudamiento neto con el FMI, que es lo que yo les estaba diciendo. El Fondo Monetario el año pasado mandó más de lo que le pagamos, cosa que este año va a ser al revés. Y finalmente el endeudamiento con otros organismos. Cuando Massa pasa la gorra por la CAF, por el Banco Interamericano, por el Banco Mundial, termina endeudándose en dólares para compensar también esto que es generado por la brecha, básicamente, por la brecha entre el oficial y el paralelo, que hace que cualquiera que pueda conseguir un dólar a precio oficial vaya y se tire de cabeza para conseguirlo, como los pocos que pueden comprar dólar ahorro, por ejemplo, que vale 50 pesos menos que el Bolsa o el Blue, y que obviamente toda la gente que puede comprarlo lo compra. La relación entre el presidente y el ministro de Economía está pasando por su peor momento. Y esto se notó en el viaje. A Sergio Massa le molesta especialmente saber que el presidente retomó contacto con su antecesor, con Martín Guzmán, y lo tiene como una suerte de controller de la gestión. Trascendió incluso que Massa se enojó muchísimo al enterarse de un contacto entre Santiago Cafiero, el canciller, y el ex ministro Martín Guzmán, quien, según las versiones, repito, habría hablado por teléfono con el propio presidente, con Massa en ese momento en Estados Unidos. Recuerden que pasó por New York, después se fue a Washington, en fin. Estuvieron ahí varios días durante la semana pasada. A mí, después del revuelo del fin de semana, hoy me juraron y me perjuraron que no se reunieron en ningún hotel Martín Guzmán con Santiago Cafiero y que el exministro nunca habló por teléfono ni tampoco chateó con el presidente, que es muy dado al chat en general,
no solamente con sus ex colaboradores. Esto, repito, es información de primerísima mano de ambos lados, de ambas partes interesadas. Ahora, ¿qué es lo que exige el Fondo Monetario? ¿Qué es lo que exige, en definitiva, Estados Unidos? Que, bueno, tiene esta palanca, ¿no? La del Fondo Monetario para condicionar a la economía argentina. Bueno, ustedes también lo saben. Estados Unidos se ha referido muy concretamente a los recursos naturales del Cono Sur, no solo de Argentina, y en concreto al gas de Vaca Muerta, al litio del Triángulo Andino con Bolivia y Chile, al agua del Amazonas y al continente entero como territorio de influencia que le está copando un gran competidor, China. Este video que vas a ver lo difundió el propio Ministerio de Economía. Es lo que les mostró Massa a los funcionarios del Consejo de Seguridad Nacional estadounidense que lo recibieron allí la semana pasada. Fíjate cómo ofrecen a la Argentina para ese propósito. In addition, together with Bolivia and Chile, we make up the so-called lithium triangle, a fundamental area for the transition process towards renewable energies at a global level. Between 2020 and the present, investment announcements have been made for $11,318 billion, of which $5,141 billion correspond to investments in lithium. No invirtieron mucho en el locutor o estaba algo cansado, pero más allá de eso, el tono con el cual se ofrecen estos recursos en un contexto de disputa geopolítica por estos recursos es como para preocuparse. Parece un video promocional, como de búsqueda de inversores. Repito, se lo dieron. Es una presentación que hicieron para los miembros del Consejo de Seguridad Nacional, entre ellos Juan González, un hombre muy cercano a Sergio Massa, que incluso se ha puesto la camiseta de Tigre, ha venido acá a la Argentina y demás. El año pasado nos sorprendimos cuando Laura Richardson, la generala del Comando Sur estadounidense, habló en concreto sobre estos mismos recursos. Pero no fue la única vez. Después lo hizo varias veces. La última fue en enero, cuando dijo esto. Just yesterday, I had a Zoom call with the U.S. ambassadors from Argentina and Chile, and then also the strategy officer from Levant, and then also the VP for global operations from Albemarle for lithium, to talk about the lithium triangle in Argentina, Bolivia, and Chile, and the companies, how they're doing, and what they see in terms of challenges and things like that in the lithium business, and then the aggressiveness or the influence and coercion from the PRC. And so the ability to get those groups together to leverage, what's really happening on the ground and how can we help and How can we help, dice la generala. ¿Cómo podemos ayudar? Es curioso que ofrezca ayuda para inversiones en materia minera y concretamente para el procesamiento posterior de esos minerales, alguien que usa charreteras, ¿no? Porque si fuera una cuestión económica, quizás hablaría una mujer de trajecito o de traje y corbata, pero evidentemente los norteamericanos no ven en esto solamente un negocio, sino también un recurso estratégico por el cual irían a la guerra. Lo digo así de concreto porque está vestida de verde y ostenta el grado de generala. Y porque estamos en guerra, además, en el mundo. Y Estados Unidos es un actor directo de esa guerra a través de la OTAN. China también lo es. La semana pasada estuvo Xi Jinping en Rusia, pasó una semana con Vladimir Putin, y está cada vez más claro que la trayectoria de esas dos potencias es una trayectoria de colisión. Nosotros estamos en crisis económica, pero este es un subcontinente de paz. Y lo que empieza a crujir justamente al calor de la inestabilidad regional, de la inestabilidad sudamericana, es eso, ese activo. Fíjense, Ecuador, fíjense Perú, fíjense Chile, fíjense Colombia. Son todos países donde ha habido grandes convulsiones
en este último tiempo, ni que hablar Venezuela, Nicaragua y otros países mucho más apuntados por Estados Unidos directamente. Richardson estuvo con Cristina Fernández de Kirchner cuando vino aquí a la Argentina el año pasado, lo cual hace todo todavía más complejo, porque la generala tiene esta agenda y la lleva adelante públicamente, pero en Argentina se cuela en la interna, en una interna sobre la que nos vamos a meter ahora, que tiene muchísimo que ver con estos recursos. La visita de Alberto Fernández a Biden no tuvo gran cobertura en los medios norteamericanos, pero hubo un diario que sí publicó algo, que fue el The Washington Post. Puso: Fernández y Biden sostienen conversaciones en medio de la tensión económica en Argentina. Y dice abajo: Washington está cada vez más preocupado por la participación de China en Argentina, particularmente la construcción planificada de 2 plantas nucleares en Buenos Aires por parte de empresas chinas, y puede buscar concesiones de Argentina a cambio de apoyo frente al FMI. Es muy desembosada, en este caso, la relación de toma y daca entre una y otra cuestión. Aquí no nos han contado la misma historia, o por lo menos ese no fue el saldo que informó el gobierno después de la visita del presidente a Washington. La misma semana pasada, también en otro diario estadounidense, antes de la reunión entre Fernández y Biden, el New York Times publicó este otro artículo. Un artículo más en profundidad, escrito por su reportero en Beijing, que dice esto: después de repartir enormes préstamos, China ahora está rescatando países. Beijing está emergiendo como un nuevo peso pesado en el suministro de fondos de emergencia a países endeudados, alcanzando al FMI como prestamista de última instancia o de último recurso. En ese mismo texto recuerda el corresponsal de New York Times en Beijing que el último rescate bilateral que dio Washington fue a Uruguay en 2002 y que en cambio en estos últimos años China aceleró con otros. Fíjate, en muchos sentidos, dice la nota, China ha reemplazado a Estados Unidos en el rescate de países endeudados de ingresos bajos y medios. El último préstamo de Estados Unidos fue a Uruguay en 2002. La Reserva Federal aún brinda financiamiento a muy corto plazo a otros países industrializados cuando necesitan dólares extra por pocos días o semanas, pero considera el New York Times eso no es suficiente para mantener la influencia de Estados Unidos sobre la región que considera su patio trasero. ¿Qué exige concretamente Estados Unidos? Bueno, que China no participe en la licitación para operar la hidrovía, la red troncal del Paraná, que no se haga la central nuclear Atucha 3, que podría ser la primera que cuente con tecnología Hualong, la tecnología china, la primera que se haga fuera de Asia con esa tecnología, que además los ingenieros y técnicos de la CONEA dicen le permitiría a Argentina seguir avanzando en el desarrollo de energía atómica con fines pacíficos. Pide también que se rechace la participación china en la construcción del puerto de Ushuaia, un puerto estratégico justamente, por ejemplo, para reducir costos en la fabricación de electrónicos allí, pero además pensando en la Antártida y en la disputa que viene dentro de 20 años, también estratégico para China y para Estados Unidos. Que se rechace la oferta que hace China de aviones de combate para la Fuerza Aérea y sobre todo, dicen ellos, que se asegure la competencia libre en la licitación del espectro de 5G. Acá hay una complejidad, que es que Estados Unidos no tiene una empresa que le empate a Huawei en la provisión de la tecnología 5G. Y la tecnología 5G, hoy vamos a tener un debate sobre esto, a partir más o menos de las 12 de la noche, es clave para la inteligencia artificial, que es uno de los debates del momento. Ahí es donde empieza a hacerse política la exigencia, porque Estados Unidos no pide competencia de igual a igual, pide que se barra a China de esta competencia. Estuvo casi de incógnito el embajador argentino en China, Sabino Vaca Narvaja, aquí en la Argentina durante 15 días. Apenas llegó a Ezeiza, se fue al Calafate a reunirse con la vicepresidenta y allí la vicepresidenta le transmitió 2 prioridades. Primero, que se haga ejecutivo, que se ejecute el swap de divisas con China. Miguel Pese lo pidió también el jueves por la mañana en una conferencia, por videoconferencia, en un congreso donde participó, dijo, nos puede salvar de los efectos de la sequía.
En eso parece haber acuerdo. Lo otro que le dijo al embajador Sabino Vaca Narvaja, que además es el hermano del yerno de la vicepresidenta, le dijo, o del ex yerno, perdón, padre de su nieta, le dijo, lo otro importante es que se continúe la construcción de las represas en el sur, que tienen financiamiento chino. Atucha 3 prácticamente ya la dan por perdida porque en esta gestión no se llega a efectivizar. Un problema, dado que uno de los agujeros que tiene la economía argentina es la energía, justamente. Pero lo que le molesta a Estados Unidos es que Atucha viene con financiamiento, viene con una plata que pueden ser 15.000 millones de dólares, y que ese financiamiento puede ser del 100% de la obra con transferencia tecnológica. Sabino Vaca Narvaja se vio con Sergio Massa, que va a viajar en la segunda semana de mayo a Beijing, pero le transmitió una preocupación, que es que Lula, que va en 2 semanas, lo puede primerear, nos puede primerear y puede quedarse con todo lo que China tiene para la región de Sudamérica. ¿Por qué? Porque Argentina se abrazó al salvavidas que le tira Biden a través del Fondo Monetario. China no regala nada tampoco, pero un movimiento que ha hecho gala de la tercera posición a lo largo de su historia queda algo descolocado frente a este alineamiento automático que parece tener la gestión del Frente de Todos, o por lo menos quienes manejan la política exterior respecto de Estados Unidos. Aquí merece un párrafo el canciller Santiago Cafiero, porque Santiago Cafiero ha dicho en reiteradas ocasiones que Atucha 3 no funciona porque los chinos la frenan. El acuerdo para iniciar la construcción de Atucha 3 es un acuerdo que no está en la iniciativa de la Franja y la Ruta de la Seda, sino que viene de la asociación estratégica que firmó Cristina con China en 2014 y que Alberto Fernández ratificó el año pasado cuando viajó a Beijing, con Cafiero. Lo que dice ese acuerdo es que ellos ponen el 85% de la financiación de 10 proyectos que se consideran prioritarios, pero que puede llegar a poner el 100 en caso de que Argentina lo pida. El problema es que Argentina no lo pide. Y hace un año los técnicos, los ingenieros, repito, de todo el sector nuclear que tiene Argentina, muy pocos países tienen esto, vienen diciendo, che, ¿cómo es que no lo pedimos? ¿Por qué no se empezó a hacer la cuarta central nuclear de la Argentina? Bueno, Cafiero insiste en la misma explicación. Y el recorrido del clan Cafiero, ahora que te lo tengo a mis espaldas a Antonio, marca en este sentido el derrotero de postración que tuvo la economía argentina desde aquella juventud en los años 40 y 50 del abuelo y la actual de su nieto, hoy encargado de las relaciones exteriores de la Argentina. En este libro, que casi irónicamente hoy se titula Independencia Económica, el nieto intenta recoger el legado del abuelo respecto de justamente la geopolítica y la Argentina. Acá apareció por primera vez publicado en un libro el informe secreto que le mandó Cafiero en 1949 a Perón, recomendándole que no entre al Fondo Monetario. En ese texto, el llamado Informe 21 de julio de 1949, Cafiero dice: es importante tener en cuenta, Cafiero abuelo, es importante tener en cuenta al analizar la posición argentina frente al Fondo Monetario, que se admite generalmente que esta institución ha fracasado en los objetivos que primariamente se trazó. ¿Convendría, sigue el entonces joven agregado financiero en la Embajada Argentina de Estados Unidos, convendría a la República Argentina ser la promotora de una nueva conferencia monetaria mundial en la que participaran no solo las naciones integrantes del fondo, sino aquellas que por una u otra razón han permanecido ajenas, en donde se plantearía al mundo la necesidad de crear auténticas instituciones internacionales con poderes suficientes como para lidiar con los problemas del ciclo económico mundial y el fomento de las zonas subdesarrolladas del mundo? Cafiero abuelo le proponía a Perón, que al final decide dilatar estas negociaciones hasta que la Libertadora cierra para que entre al fondo la Argentina, le recomienda esperar, porque quizás convendría otra cosa. El nieto, en cambio, la semana pasada, en el contexto de ese video que viste del litio y de
el sojuzgamiento en distintas maneras que se percibe, incluso con el fallo de la jueza del Distrito Sur de Manhattan respecto de YPF, los fondos buitre que intentan embargarla. El joven Cafiero dice algo bien distinto. Llama a revitalizar todos los vínculos con Estados Unidos, aun cuando esto implique renunciar a la histórica tercera posición de su movimiento.